Estamos frente a una persona de las que yo quiero con el alma, y es mi hermano Ángel Valentín Mercedes Tejada, quien es subsecretario general de la Liga Municipal Dominicana. Con él vamos a hablar de los ayuntamientos. Buenos días y bienvenido, hermano. Muchas gracias, Wilson. Buenos días. Un placer para mí estar aquí. Me honra tu invitación y además estar en tu programa, que es muy visto y además muy educativo y formativo e informativo para la región y para el país. Gracias por la invitación. Es bueno que usted comience a disfrutar de eso porque usted fue parte de nuestra formación en la Pastoral Juvenil. Gracias. Nuestro líder. Hablemos de los cabildos. Estuvo presente como institución en nuestra primera constitución del 6 de noviembre de 1844. ¿Qué son los ayuntamientos? Bueno, primero hay que definir qué es el municipio. El municipio es el espacio territorial gobernado por un ayuntamiento en lo cual existen personas. Es decir, esa delimitación geográfica, es decir, tiene tres conceptos, vamos a decir, el concepto territorial, el concepto de personas o de habitantes y el concepto de gobierno. Entonces, en el municipio que interactúan esos tres conceptos, esas tres realidades, existe un ayuntamiento, como me está diciendo, que es el que administra, el que gobierna. ¿Y qué es el ayuntamiento? Es eso. El que gobierna el territorio donde existe dos órganos, un órgano normativo y un órgano administrativo. Entonces, el municipio, el ayuntamiento es el gobierno del territorio, que en la historia ha tenido muchas evoluciones, o ha tenido muchos cambios, vamos a decir. Desde que comenzó en Roma, como concepto, municipium, que estaba visto como un espacio, un territorio que se estaba gobernando por sus propias leyes. Entonces, pero claro, sus propias leyes que tenía como concepción también que tú tenías que ser para gobernar romano, tenía que ser libre. Es decir, había un concepto de poder incluido dentro de ese gobierno. Y eso fue evolucionando e inclusive, bueno, desde el punto de vista conceptual también se puede decir que es el desarrollo que ha tenido o donde se ha concretizado lo que es el concepto de descentralización, que no es más que la transferencia de poder, de decisión de un órgano nacional a un órgano subnacional. Entonces, ese concepto de distribución del poder, donde se hace más específico y más concreto es en el municipio, o mejor dicho, es en el ayuntamiento, es la gente del territorio. Por eso, ese concepto de municipio no solamente tiene que verse como territorio, también tiene que verse como distribución de poder. Y ese concepto que ha ido evolucionando, se ha ido concretizando hoy en día, y una aspiración también en el fortalecimiento de una democracia, o de la democracia, mejor dicho. Es decir, en el municipio están concentrados o concebidos muchos elementos. Elementos de poder, elementos de servicio o del ayuntamiento, elementos de descentralización, elementos de distribución y también de cercanía. Porque en el municipio es donde la gente realiza donde se desarrolla su realidad, donde se realiza su cotidianidad. Entonces, eso hoy en día ha venido el municipio como la parte del Estado donde se desarrolla lo local, donde se desarrolla la actividad de los vecinos y donde se concretiza el poder de lo local. Entonces, el municipio es eso, el municipio es, conceptualmente hablando, es esa parte territorial donde cohabitan o confluyen gobierno, gente y territorio. En suma, es la aspiración, o más bien, es la concreción de la descentralización de un Estado para que llegue cada día más cercano a la gente. ¿Podemos hablar de un cuarto poder del Estado? Bueno, desde el punto de vista de la concepción que Duarte tuvo del poder, es el cuarto poder. Desde el punto de vista de la concepción tradicional de la distribución de los poderes,
no está dentro de lo que es la concepción tradicional de los poderes. Ahora bien, esa concepción tradicional de los poderes, Montesquieu, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, también ha tenido transformación, porque ya como poder hay otros. Por ejemplo, el poder, los bancos centrales que tienen el poder financiero o monetario, autónomos. Ya eso es un poder. Es decir, ya se está concibiendo desde el punto de vista de, no es un poder, no es un de los tres poderes tradicionales, pero ya se está concibiendo como un poder, y así hay otro, el poder de la Junta Central Electoral, el poder electoral, y así hay otros, el poder constitucional, aunque no son poderes propiamente dichos como tal, pero ya se ha ido desarrollando una concepción de poder mucho más amplia que esa que se tenía. Y entonces el municipio necesariamente tiene que entrar dentro de esa nueva, bueno, no tan nueva, porque ya Duarte dijo, es el cuarto poder, pero dentro de esa nueva corriente de poder, porque si bien es cierto, no es de lo tradicional, es donde la gente realiza su día a día. Y entonces hay que considerarlo como tal. Conozcamos los ayuntamientos por dentro. ¿Cómo funcionan los ayuntamientos como estructura de poder? Bueno, para conocer un ayuntamiento tiene que conocer la estructura del Estado Dominicano. El Estado Dominicano tiene el gobierno central. El gobierno central o el gobierno nacional tiene el gobierno central, presidido por el presidente de la República, tiene los órganos constitucionales, tiene los poderes públicos y tiene los gobiernos locales. Que dicho sea de paso, voy a hacer un paréntesis. Los únicos funcionarios públicos que están autorizados por el pueblo a administrar los recursos son el presidente y los alcaldes de distrito o de municipio, de distrito o los directores de distrito. Son los únicos funcionarios que están autorizados, que el pueblo le da poder. Bueno, dicho eso, entonces, la administración pública, los ayuntamientos son gobierno local, lo establece la Constitución Dominicana. El artículo 199 establece la administración local, el artículo 199 de la Constitución Dominicana de 2010. Entonces, esa Constitución establece ese poder local que además tiene, yo estoy diciendo para que comprendamos cómo está desarrollado el Estado. Primero, el Estado tiene el poder central, el poder de gobierno, el poder de administrar, pero también tiene los poderes públicos. Tiene los órganos constitucionales, tiene las empresas públicas, tiene las instituciones financieras, tiene las instituciones descentralizadas, tiene los gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen entonces dos órganos. Bueno, los ayuntamientos como parte de los gobiernos, o los que administran el territorio, tienen dos órganos. Un órgano normativo, que lo ejerce el Consejo de Regidores, y un órgano administrativo, que lo ejerce el alcalde municipal o el síndico, como le decían antes. Entonces, esos dos órganos interrelacionados e independientes entre sí, pero relacionados por sus funciones, son los que están encargados de normar, de administrar y de llevar a cabo todas las labores de un ayuntamiento, que además inciden en el municipio. Esos dos órganos, uno normativo, Consejo de Regidores, uno administrativo, alcaldía, tienen dependencias. El Consejo de Regidores, sus dependencias son esencialmente la Contraloría Municipal y la Secretaría del Consejo de Regidores, sus dependencias directas, porque son cuestiones que son prácticamente, bueno, el Contralor es la parte administrativa o la parte de fiscalización del Consejo de Regidores que incide en la administración. Eso es el Contralor. Entonces, el secretario del Consejo de Regidores es el funcionario que tiene, que lleva a cabo, que controla todo lo que son las decisiones o en su control organiza todo lo que son las decisiones del Consejo de Regidores. Entonces, el ayuntamiento, perdón, el alcalde, que es la parte administrativa, tiene las demás dependencias del ayuntamiento, porque son todas administrativas. Me refiero a tesorería, residuos sólidos, planeamiento urbano, etc. Entonces, el ayuntamiento es eso, es el gobierno del territorio, que tiene dos órganos
independientes entre sí, complementarios, uno normativo y uno administrativo, en términos generales. Entonces, la estructura del ayuntamiento depende, su organización interna depende también de la complejidad que tenga. No es lo mismo el ayuntamiento de quién, por ejemplo, de La Peña, por poner un ejemplo, que es un ayuntamiento cercano, al ayuntamiento del Distrito Nacional, o el de San Francisco de Macorís, porque las complejidades territoriales, administrativas de los territorios, también se tienen que ver, se reflejan en la organización que tienen para responder a esa complejidad administrativa el ayuntamiento o el distrito municipal en este caso. Es decir, por ejemplo, no es necesario que en el municipio de La Peña haya un secretario general del ayuntamiento, que sí se necesita en Santo Domingo, por ejemplo. De hecho, la ley establece condiciones. Por ejemplo, secretario general, ya que pusiste como ejemplo. La ley establece que para haber un secretario general en un ayuntamiento debe haber 100.000 habitantes o más. Es decir, los secretarios generales solamente pueden existir en ayuntamientos que tengan más de 100.000 habitantes. Para haber un gerente financiero, tiene que haber más de 30.000 habitantes. Entonces, ya te está haciendo una diferenciación de que ese ayuntamiento necesita eso y el otro no lo necesita. Por eso el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, por ejemplo, tiene secretario general, lo debería tener, tiene secretario general y tiene gerente financiero. El ayuntamiento de Pimentel no tiene ni secretario general ni tiene gerente financiero, porque la ley no le establece que debe tener gerente financiero. Y cuando la ley lo establece que debe tenerlo y no se hace, como ha pasado, por ejemplo, aquí mismo, que hay momentos que no hemos tenido contralores. Mira, o no hemos tenido secretarios generales en un momento determinado. Contralores no sé, porque secretario general tú puedes eventualmente no tenerlo, eventualmente porque puede pasar un periodo en lo que se les decide, por el contralor no. Porque el contralor, según el artículo 156 de la ley municipal, es un funcionario sumamente importante para la administración, no solamente para la administración, sino también para la fiscalización. Entonces, el contralor es el funcionario que tiene que ver, visar, revisar, hasta autorizar todos los pagos del ayuntamiento. Entonces, si tú no tienes ese funcionario y haces todo eso, y haces todo sin ese funcionario, tú estás violando lo que establece la ley. Lo que establece, te repito, el artículo 156 de la ley. Entonces, el contralor para todos los ayuntamientos, todos los ayuntamientos municipales, porque lo del distrito municipal no es necesario, para todos los ayuntamientos municipales es imprescindible. Bueno, es obligatorio. Si no lo tiene, entonces está incumpliendo con la ley y tendrá la consecuencia que la ley misma establece. Hay organismos que son vinculantes a los ayuntamientos, como es el caso de la Liga Municipal Dominicana, que tú has estado prácticamente en las dos. Ahora está en la Liga y que también estuviste en FEDOMO. Sí, mira, primero voy a establecer qué es una y qué es la otra. Exactamente. La Liga Municipal Dominicana es un órgano, una institución pública, de derecho público, creada en 1938 y que ha ido acompañando, organizando, controlando, supervisando todos los ayuntamientos durante todo este tiempo. En unos tiempos más, en otros tiempos menos. Por ejemplo, en la actualidad, la Liga Municipal Dominicana, según establece el artículo 105 de la ley, y a mí me gusta citar la ley por si alguno ¿Quieres revisar? El artículo 105 establece cuáles son las funciones, artículos 105 y 106 de la ley. Establece de la ley 176-07, establece cuáles son las funciones de la Liga y para qué existe. La Liga es un órgano de asesoría, de acompañamiento de los ayuntamientos para su fortalecimiento. Es un órgano público, es decir, de derecho público. La Federación Dominicana de Municipios, que se fundó en 1900, comenzó su formación en 1999 y se formó oficialmente en el 2001, ya con carácter legal, es un órgano es un órgano gremial de derecho privado que asocia a los ayuntamientos de manera voluntaria. La Liga no es voluntaria, la Liga tú perteneces al ayuntamiento, porque es un órgano público. De hecho y de derecho. De hecho y de derecho. Entonces, la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMO, es un órgano de derecho privado que agrupa a los ayuntamientos por voluntad, que es gremial porque defiende todo lo que tiene que ver con los derechos de los ayuntamientos,
pero que además está para acompañarle. La razón por la que existe es una razón política. Es una razón política. ¿Por qué? Mire, en 1999, nos recuerda cuando entró, el PRD tenía mucho más alcalde que lo que tenía el PLD y el Partido Reformista. Tomaron como decisión que la Liga Municipal Dominicana se le iba a otorgar al Partido Reformista e hicieron todos los trabajos políticos de negociación, todo. E impusieron a Amado Aristi Castro. El PRD tomó la decisión de formar una institución que representara los intereses de los alcaldes al margen de la Liga Municipal Dominicana. Entonces fue por una decisión política que surgió la Federación Dominicana de Municipios del PRD, porque se sintieron desplazados y que les robaron la Liga Municipal Dominicana. Entonces, una existe desde 1938, la otra existe desde el 2000 aproximadamente. Una es de derecho público, otra es de derecho privado. Una es asesor de los ayuntamientos, otra es gremio de los ayuntamientos, de los alcaldes, porque la Federación Dominicana de Municipios solamente agrupa los alcaldes. Okay. Sí, la Liga Municipal Dominicana agrupa los ayuntamientos. Con todas sus estructuras. Con todo. De hecho, dentro de la planta física de la Liga Municipal Dominicana hay oficinas de regidores, de vocales, de directores de distrito, etcétera. Porque están todos. En la Federación Dominicana de Municipios solamente están de alcaldes y alcaldesas. Hablemos de la ley. ¿Qué tanto hemos evolucionado? Mira, la República Dominicana ha tenido una concepción desde dictatorial, centralizada y dictatorial del poder, porque nosotros hemos venido en el último siglo, desde 1930, casi el último siglo, con Trujillo, una concepción dictatorial del poder, y las concepciones dictatoriales del poder todas son centralizadas. Eso produjo que todo en el país tuviera pensado, por eso se tiene la expresión, en la capital que se hacen los cheques, todo pensado del poder central. Eso fue metiéndose en las entrañas, en la concepción, en la mente, en el espíritu, en el accionar de todo el país, político y no político. Y los políticos como aún más porque son los que deciden. Pero después de Trujillo vino Balaguer, que también tenía, no vamos a decir que era una dictadura, pero una semidictadura, que también tenía una concepción centralizada, y eso permeó todo el poder, todo el Estado, todas las instituciones y todo el país. Eso ha hecho que el país se mantenga una concepción centralizada del poder. Por eso dice que el presidente lo puede todo, que el presidente... Y eso se ha reflejado en la evolución de los municipios, o mejor dicho, en la evolución de los ayuntamientos. En 1956 existía la ley 3456, 3455, que era de organización municipal. Y esa es una concepción trujillista, porque fue hecha en el régimen de Trujillo. Después, eso duró hasta el 2007, esa ley. Hasta el 2007, entonces se hizo una ley que, dicho sea de paso, fue una ley que tiene la ley 176-07, que es una ley que tiene mucha influencia de la legislación española. ¿Por qué? Porque los españoles fueron los que buscaron como asesor para trabajar una ley, pero una ley más democrática, es una ley menos centralista, porque la otra era muy centralista, aun cuando era para los ayuntamientos. Entonces, eso ha hecho que los ayuntamientos, que los gobiernos locales vayan quedando en la cola del desarrollo institucional, porque se ha aposentado en la estructura política del país la creencia de que los ayuntamientos lo hacen todo mal. Claro, porque hay una concepción, o que no son lo suficientemente eficientes, o que son muy corruptos, o como sea, porque hay una concepción de que desde el poder central es que se pueden hacer las cosas bien. Esa cola que han quedado los ayuntamientos
aunque ha tenido avances en los últimos años, y cuando hablo de los últimos años me refiero desde el año 96 hasta la fecha, ha tenido avances, pero no ha sido significativo con el desarrollo institucional del país. Entonces, aún nosotros tenemos muchos desafíos, yo digo nosotros, los que trabajamos por la descentralización, y el país como tal, para poner, para concebir, para meternos en la mente de que los ayuntamientos, de que el poder más bien, que se ejerce de lo local, es mucho más eficiente porque se distribuye mucho mejor y mucho más rápido, no solamente la riqueza, sino las decisiones, las soluciones de la problemática de la población. Impacta más el desarrollo humano porque es más cercano. Porque ese es el concepto de ayuntamiento, el gobierno de cercanía. Porque el concepto principal que maneja el ayuntamiento como tal es el gobierno de cercanía. Y un gobierno de cercanía es el que está ahí, que te resuelve más o menos rápido, o puede resolverte más o menos rápido la problemática en la que te encuentras en el territorio. ¿Será necesaria la modificación de la ley? De hecho, sí. Y ya de la Liga Municipal Dominicana, junto con todas las instituciones asociativas, Federación de Municipios, de Distritos Municipales, de Regidores, etcétera, hicimos una propuesta de modificación de la norma. Se envió a la Presidencia de la República, a la Consultoría Jurídica, y la Consultoría Jurídica está haciendo las revisiones correspondientes. Pero se envió, porque ya la ley actual se ha quedado rezagada, porque el desarrollo democrático, el desarrollo de la descentralización ha ido avanzando y la ley ya no responde de manera eficiente a lo que tenemos que responder cada día. Porque, y es bueno que los televidentes hoy estén claros con esto, en derecho público y en derecho privado hay una máxima que dice, lo que la ley no prohíbe está permitido. Eso es en derecho privado. En derecho público solamente se puede hacer lo que la ley establece. Entonces, si la ley no te establece que una institución pública puede hacer algo, es porque está prohibido hacerlo. Es diferente. Lo que la ley no prohíbe, entonces no se puede. Pero lo que la ley no permite, no se puede hacer. Entonces, hay que tener claro. Por eso que la ley debe modificarse para poder tener las normas que respondan a lo que la gente o la que la sociedad está exigiendo en este momento. El poder del alcalde municipal. Mira, decía a todos, que hay dos órganos independientes en su actuación e interrelacionados por donde se ejerce su gobierno, que es el ayuntamiento, que es el órgano normativo y el órgano administrativo. El alcalde, su poder fundamental es administrar. Y cuando hablo de administrar, no solamente desde el punto de vista económico, administrar desde el punto de vista de servicio, administrar desde el punto de vista de organización, administrar desde el punto de vista de planificación, administrar. Y el Consejo de Regidores es normar. Bueno, el artículo 109 de la ley establece a través de qué instrumento se expresa el Consejo de Regidores. El Consejo de Regidores se expresa a través de 4 instrumentos: resoluciones, ordenanzas, reglamentos y acuerdos. Es decir, todo lo que el Consejo de Regidores hace, todo, o es una resolución, o es una ordenanza, o es un reglamento, o es un acuerdo, o es el conocimiento y aprobación de un acuerdo. ¿Qué es una cosa y qué otra? Bueno, te lo puedo decir ahora, pero el poder, como tú me decías, el poder del alcalde. Entonces, el poder del alcalde se ejerce en la parte administrativa, que muchas veces se malinterpreta la historia ha dicho que los regidores tienen incidencia administrativa, los regidores no tienen absolutamente ninguna incidencia administrativa. Bueno, de hecho, el artículo 52 de la ley, que es donde se establecen las prerrogativas del Consejo de Regidores, es un órgano normativo. En modo alguno ejerce administrativamente, no puede ejercer administrativamente. Por eso los regidores no pueden aprobar una donación a una gente, porque una donación a una gente no es eso administrativo. Entonces, pero
La costumbre es esa. Es la costumbre porque la ley anterior, eso era lo que mandaba y la gente se ha quedado con ese concepto. Pero eso no puede. Es más, primero, como estoy diciendo, el artículo 52, yo tengo la ley por ahí, el artículo 52 te dice eso. Pero además, el artículo 345 de la ley, 345, te establece que dentro del presupuesto aprobado por los regidores, corresponderá al síndico, porque la ley dice síndico, aunque ahora se llame alcalde, el reconocimiento y liquidación, reconocimiento y pago de lo que legalmente se ha asumido. No le corresponde al Consejo de Regidores. El Consejo de Regidores es normativo. ¿Y qué es la norma? La norma es establecer donde resolución de un acuerdo se puede donar un acuerdo para reconocer a Wilson Gómez como tal cosa, un acuerdo tal cosa para cambiar una vía de una calle, es una ordenanza. Ahora, te decía que si quieres te puede explicar, o le puede explicar claro, al televidente, sí. ¿cuál es los 4 instrumentos? Artículo 109 de la ley 176-07. Las resoluciones son disposiciones que emanan del Consejo de Regidores que solamente son válidas o al interno del ayuntamiento o con una persona particular o con varias personas. Por ejemplo, declarar hijo meritorio a fulano de tal. Eso mediante una resolución. Eso no tiene una vinculación con la sociedad en términos de su vida práctica, sino declaramos hijo meritorio o visitante distinguido a fulano. Un huésped distinguido. Un huésped distinguido. Entonces, eso es una resolución. Cuando se decide sobre una persona o sobre algo interno del ayuntamiento que no sea reglamento. Un reglamento es cuando tú decides como institución, como órgano del Consejo de Regidores, cómo va a funcionar alguna área del ayuntamiento o perteneciente a algo público. Por ejemplo, cómo va a funcionar el salón. El salón tiene que, para prestar el salón tiene que haber esto, tiene que ser en tal fecha, tiene que estar, ¿entiendes? Reglamentan el salón. Entonces, ellos tienen esa capacidad reglamentaria. O para para cerrar una calle, tenemos que tener esto, ¿entiendes? Reglamentan sobre algo. Y eso es un reglamento. Lo tercero es una ordenanza. Y ya eso es más amplio, porque eso tiene que ver con toda la sociedad. Y no es si el individuo lo quiere o no, es que es obligatoria su aplicación. Ejemplo, cuando el ayuntamiento cambia una vía, ya no es que si tú quieres aceptarlo o no, es que eso es porque si no tiene implicaciones legales, te ponen multa. O cuando el ayuntamiento aumenta un arbitrio, por ejemplo, la recolección de desechos sólidos pasa de 5 a 10 o a 20, a lo que sea, ¿verdad? Entonces ya eso no es si tú quieres o no, eso es que es así. Si tú no lo pagas, entonces tú te vas acumulando una deuda. Entonces, las ordenanzas tienen en términos generales una implicación general de obligatorio cumplimiento y normalmente ponen arbitrio o cambian alguna vía de implicación en términos generales. Y los acuerdos, los ayuntamientos, el Consejo de Regidores como tal no puede hacer acuerdos, como tal. Es decir, vamos a suponer algo. El ayuntamiento va a hacer un acuerdo, el ayuntamiento de San Francisco de Macorís va a hacer un acuerdo con el ayuntamiento de Tenares. ¿Para qué? Para administrar el vertedero, un ejemplo. El ayuntamiento de San Francisco, la parte legal, la parte administrativa, hace el acuerdo con el ayuntamiento de Tenares y somete ese acuerdo, somete al Consejo de Regidores. El Consejo de Regidores lo aprueba o lo desaprueba. ¿A cuál de los dos ayuntamientos? A los dos, porque el acuerdo no es de una parte, ¿sabes? Porque ¿Y si allá lo aprueban y aquí no, o viceversa? Se tiene que aprobar en las dos partes para que tengan vigencia. Porque es el acuerdo entre las partes. Entonces, el Consejo de Regidores emite una disposición aprobando el acuerdo y el Consejo de San Francisco de Macorís emite una disposición aprobando el acuerdo o rechazándolo. Entonces, hasta que no se aprueba, entonces no entra en vigencia. Pero el presupuesto del ayuntamiento municipal es aprobado por los regidores. Claro. Mira, y eso lo hacen en función de una resolución. Mediante la presente resolución se aprueba
Eso no es una ordenanza, porque no es una cuestión que vale para todo el mundo. Es para el funcionamiento interno, exactamente. Entonces, mediante la presente resolución, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís aprueba el siguiente presupuesto. Y te aprueba el presupuesto. Entonces, el presupuesto es aprobado por el Consejo de Regidores y ejecutado por el alcalde. Entonces, el presupuesto es una responsabilidad. Mira, el presupuesto tiene 4 etapas. Las 4 etapas del presupuesto son formulación, responsabilidad de la alcaldía, discusión y aprobación, responsabilidad del Consejo de Regidores, ejecución, responsabilidad del alcalde y supervisión, responsabilidad de la alcaldía. Sí, 4 etapas, 4 momentos. ¿Y la fiscalización? La fiscalización del Consejo de Regidores, fiscalización, lo dice órgano de supervisión y fiscalización. Que la fiscalización, el Consejo de Regidores la delega sobre la Contraloría, porque hay 2 funcionarios públicos que son decididos estrictamente por el Consejo de Regidores, estrictamente, 2 funcionarios, no estoy hablando de algunos, que son el Contralor Municipal y el secretario del Consejo. La ley establece otros, pero una sentencia del Tribunal Constitucional le quitó esa competencia, que era el tesorero, otro más, el tesorero, el secretario general, el encargado de cobros, y ahora de arbitrio, el de contabilidad. Bueno, ¿por qué? Porque esas son partes administrativas. El Tribunal Constitucional dijo, si es un órgano administrativo, entonces eso tiene que decidirlo él. Entonces ya, a partir de esa sentencia, que no me recuerdo el número, el Consejo de Regidores no tiene que decidir sobre lo que lo propone en ese aspecto el alcalde. Y esta dualidad que se produce de aprobaciones en los ayuntamientos municipales, que por ejemplo el consejo se reúne y aprueba una ayuda, como decíamos, o la construcción de una obra X en una sesión de la sala capitular, cuando ya eso ha sido consignado en el presupuesto y ya está aprobado por el alcalde. Mira, esas son de las cosas que más se producen, no solamente en San Francisco de Macorís, todos los ayuntamientos del país. Porque los regidores, recuerda que son políticos. Si yo voy donde Wilson Gómez, suponiendo que Wilson sea regidor, y le pido que gestione una ayuda de un medicamento, lo que sea, entonces Wilson Gómez no le va a decir que no. ¿Por qué? Porque él mañana va a aspirar a otra cosa y si no hace las gestiones, entonces lo somete al Consejo de Regidores. El Consejo de Regidores, bueno, lo aprueban la ayuda. Pero esa ayuda no tiene, esa aprobación, mejor dicho, no tiene ninguna significación. No tiene sentido. No tiene sentido porque el alcalde la da o no. ¿Por qué? Voy y te repito, párrafo 2, artículo 345, establece. Párrafo 2, artículo 345 establece, dentro del importe aprobado en el presupuesto corresponde al alcalde, su ejecución y la liquidación de los montos legalmente establecidos. Es decir, para tú poder hacer una aprobación, primero tienen que hacer no es una aprobación, es una modificación presupuestaria, si no está dentro del presupuesto. Y si está dentro del presupuesto, ya le corresponde al alcalde. Y para hacer una modificación presupuestaria, tú tienes que tener el presupuesto y decir, lo vamos a sacar de aquí porque el dinero no crece. No es, ok, yo te apruebo una ayuda de 50,000 pesos, pero ¿de dónde tú lo vas a sacar? Entonces, ok, lo voy a sacar de esta partida, que no. Entonces eso es una modificación presupuestaria. Y el artículo 339 de la ley establece cómo se modifica el presupuesto. Establece cómo se modifica el presupuesto. ¿Es mandatorio para esos casos entonces? Para todos, cuando hay modificación presupuestaria. Pero, por ejemplo, para esos casos donde los regidores, por ejemplo, en el mes de junio o julio aprueban un proyecto X. ¿Un proyecto cómo? De construcción de contenes. Ok. De una cancha. Ok. De un club, de una silla de ruedas. Si no está en el presupuesto, si no está, porque hay otra cosa, bueno, si no está en el presupuesto, entonces tienen que hacer una modificación presupuestaria. ¿Y si está entonces una dualidad? ¿Y si está ya? ¿Me entiendes? Ahora bien, parte del teatro. Hay un elemento que hay que tomar en cuenta. Cuando se aprueban presupuestos generales, montos generales, un ejemplo. Se aprobaron 20 millones para aceras y contenes, un ejemplo. Entonces, el presupuesto particular
Presupuesto particular, se va a hacer y contiene en el barrio Vitalvalle, sector Vitalvalle. Entonces, tiene que ir. Y ahí sí el Consejo de Regidores, porque la ley establece que para aprobar, si se aprueba global, el presupuesto particular tiene que aprobarlo, pero ya está consignado el monto para aceras y contenes. Si no está asignado monto para aceras y contenes, entonces tiene que haber una modificación presupuestaria. Por eso, los ciudadanos tenemos que saber qué hay en el presupuesto para saber qué pedimos, para saber qué exigimos, para saber qué solicitamos. Y el Consejo de Regidores tiene que saber cuál es el alcance desde el punto de vista financiero que tiene el ayuntamiento para poder responder a una aprobación que ellos hagan. Porque si no saben el alcance que tiene el presupuesto para responder a esa aprobación, entonces lo primero que va a decir la gente, a fulano nadie le pone caso en el ayuntamiento. Es decir, también es un boomerang, porque tú puedes aprobar algo como regidor y no hacerte caso, y la gente dice, a Cucho nadie le hace caso. Y entonces te convierte en... Eso es parte del folclore. Del folclore, así mismo es. Después de la pausa, te vamos a pedir un permisito para que hablemos de la estructuración del presupuesto y cuáles son las partidas porcentuales en que debe ser administrado ese presupuesto. Muy bien. Así como también las funciones específicas de los regidores a la luz de la ley y de lo que se aspira. Perfecto. Nos encontramos con Ángel Valentín Mercedes, nuestro querido amigo, hermano Cucho, quien es subsecretario general de la Liga Municipal Dominicana y que tiene también la experiencia de haber sido secretario general de la Federación Dominicana de Municipios. Director ejecutivo. Director ejecutivo, exactamente. Vasta experiencia la que les acompaña y buenos conocimientos. Son los ayuntamientos, comunidad del Estado, administrativa, de recursos económicos. ¿Cuáles son las fuentes que obtienen los recursos? Mira, el ayuntamiento tiene esencialmente 4 fuentes. Esencialmente. La primera es la transferencia o la coparticipación de las recaudaciones que hace el Estado. Coparticipación o lo que nosotros normalmente conocemos como la transferencia que le hace el gobierno. Esa es la principal. Es el famoso 10%. Debe ser el famoso 10% que nunca ha llegado a 10%. ¿A cuánto ya ha llegado lo más alto? Mira, lo más alto llegó en el 2004, en el gobierno de Hipólito Mejía, que llegó a casi a un 7%. Porque la ley se aprobó, la ley de coparticipación, se aprobó en el 2003, la ley 166-03, se aprobó en el 2003, entonces establecía una escala de aumento hasta llegar al 10%, pero en el 2003 fue de un 5%, en el 2004 era de un 7%. Antes de esa aprobación, ¿qué le llegaba del Estado? Mira, estaba la ley 14-83, si la memoria no me falla, que era de que el gobierno tenía que transferir parte de lo que recaudaba internamente de impuestos sobre las rentas. Y después entonces se estableció un 4% en el gobierno de Lionel como transferencia. Por eso yo te decía hace un ratito, que a partir de 1996 ha habido un cambio. En algunos momentos se ha profundizado ese cambio, mejor dicho, un cambio en una concepción, un entendimiento de la importancia de los ayuntamientos, pero hay momentos en que ese entendimiento ha bajado. Por ejemplo, en un estudio que hizo Miguel Seara Alto como jefe de equipo en el 2006, estableció que del 1996 hasta el 2006, el estudio se hizo en el 2008, se incrementó la transferencia a los gobiernos locales de 0.2% del PIB a 1.2, es decir, se multiplicó por 6. Claro, después de ahí, con relación al PIB comenzó una disminución. Y aunque se le ha transferido mucho más recursos, es el caso de ahora que en estos 3 años del gobierno actual se le ha aumentado todos los años la transferencia, no ha sido proporcional al crecimiento que ha tenido el PIB. Entonces, ¿a cuánto es lo más que hemos llegado? Del PIB,
a 1.2. Ok, a 1.2, pero ya del presupuesto. Del presupuesto al 7%. Eso es lo más que se ha llegado. Sí, lo más que ha llegado. Cuando estaba aprobado el 4%, ¿se llegaba al 4%? Sí, se llegaba al 4%. Okay. Entonces, te decía, tú me decías la fuente de, la fuente de obtención de recursos. De financiación de los ayuntamientos. Dije, la primera fuente de financiación es la coparticipación, producto de la ley 166-103 y de que cada año en el presupuesto nacional se establece esa partida. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay leyes, o sea, uno por ley, ¿verdad? Que hay leyes que establecen pagos a los ayuntamientos, porque las fuentes de financiamiento son coparticipación, porque lo establezca la ley, por proventos o por arbitrios o tasas, como se llaman. Las 4 fuentes de financiación. Proventos. Proventos es los mercados, mataderos, ¿sabes? Esos eventos que tienen los ayuntamientos. Entonces, los ayuntamientos tienen establecimientos propios, mercado de aquí, un establecimiento del ayuntamiento, es un provento que tienen que pagar la gente, muy poco, pero pagan. El otro es porque hay leyes que establecen así, por ejemplo, los ayuntamientos deben recibir dependiendo, por construcción, un 2.5 por mil por licencia de construcción. Entonces, hay eso porque lo establece la ley, hay otras leyes, por ejemplo, la ley de telecomunicación, perdón, de electricidad, que establece que debe transferirse en un 3%, etcétera. Eso establece la ley. Es muy difícil cobrarlo porque siempre hay un problema, pero lo establece la ley. El tercero es el cuarto. El financiero también, el sector financiero, por ejemplo, las hipotecas. El registro de documentos. Por eso eso establece la ley. Pero hay otros elementos que es por tasas o arbitrios, que son el pago que hacen los ciudadanos por los servicios que da el ayuntamiento. Ejemplo, recolección de desechos sólidos. Es una tasa. Sí, una tasa es un pago contra la prestación de un servicio o por el uso de eso ya no de un espacio público. De un espacio público, por el uso exclusivo de un espacio público, etcétera. Esos son, vamos a decir, en grandes rasgos. Espectáculos públicos, por ejemplo. Sí, a grandes rasgos son la fuente que tiene de financiación los ayuntamientos. Entonces, tú decías, los porcentajes, también me preguntaba. Sí, la estructuración de los porcentajes. Mira, el artículo 21, que dicho sea de paso, yo creo que es no injusto, porque la ley no establece injusticia, la ley establece lo que establece la legalidad. La legalidad, pero creo que es inapropiado, porque la Constitución establece que los ayuntamientos tienen autonomía financiera, conforme a lo que establece la ley, dice. Pero si tiene autonomía, tú no puedes condicionar como está el artículo 21. El artículo 21 tiene 4 destinos de fondo, así se llama, artículo 21 de la ley 126. Destino de fondo se llama, son 4. Personal, servicio, inversión y educación, género y salud, programa de educación, género y salud. Artículo 21. Dice hasta el 25% para personal, hasta el 31% para servicio, al menos el 40% para gasto de inversión y el 4% para programa de educación, género y salud. Y yo digo que eso es inapropiado porque tú no puedes medir al ayuntamiento con la misma estructura del gasto. Ejemplo, Distrito Nacional. El Distrito Nacional, el gobierno central le hace que la mayoría de obras y lo que necesita es servicios. Entonces tú no puedes restringir que el Distrito Nacional gaste un 31% de servicio cuando la obra se la hace, en términos generales, ¿verdad? La mayoría de obras se la hace el gobierno central. O el personal. Sí, hay ayuntamientos que reciben juntas de distritos municipales que reciben 1.200.000 pesos al año, al mes. Cuando tú te pones a pensar, el 25% son aproximadamente 300.000 pesos. Cuando tú dices para personal, cuando tú dices, ahí tengo el alcalde, o el director, la vicedirectora, 3 regidores, tesorera, contador, chofer de... no alcanzan 300.000 pesos. Entonces, tú estás obligando a incumplir, porque a lo imposible nadie está obligado. Entonces, por eso digo que es inapropiado,
porque tú estás midiendo a todos los territorios como si todos necesitaran, en términos porcentual, las mismas cosas. Y no es posible. Sí, y además que los ayuntamientos en el mundo del incumplimiento muchas veces no asumen las competencias que les son inherentes como cabildo y tiene que hacerlo el gobierno central. Así es. De ahí es donde el gobierno se guía y dice, por eso no te doy el 10, sino que te doy un 7. ¿Pero por qué? Precisamente porque el artículo 20 de la ley dice, el artículo 20, cuando yo digo la ley, siempre pienso en la ley 176, en la ley 176-07. Se ve que tú ahora has leído porque está bien estrujado. Que muchos tienen el libro nuevecito. No, y si lo ves, está bien subrayada también. Subrayado, sí, exactamente. Mira, se me pasó. ¿Qué estábamos? Se me pasó momentáneamente. Estaba hablando de la competencia de los arbitrios de la redistribución de los porcentuales. Sí, ya decía que el 25, el 31, el 40 y el 4, pero tú me hiciste una pregunta y se me... Bueno, disculpen, pero... Entonces, lo que decía es que los ayuntamientos tienen competencias propias, coordinadas y delegadas. Entonces, tú me decías que por eso el ayuntamiento, el gobierno se guía de que no puede dar el 10%. Entonces decía, el artículo 20 establece los servicios mínimos del ayuntamiento. Y cuando tú ves esos servicios mínimos, extinción de incendios, mataderos, cementerio, mercado, a reparación de calles, el 3%, el 4% no le alcanza. No le alcanza. Porque entonces tú estás exigiendo desde el punto de vista legal unos resultados o unos servicios y desde el punto de vista financiero no es posible. Es que, por ejemplo, ese 25% también incluye los bomberos. Incluye a todo. Ahora, recientemente, el martes pasado, si la memoria no me falla, martes o el miércoles pasado, se hizo una actividad en el Ministerio de Interior y Policía donde se anunció que a los bomberos se le iba a pagar un mínimo de 15,000 pesos. Pero eso se lo va a pagar con una fuente de financiamiento especial que va a tener el Ministerio de Interior y Policía. Porque los ayuntamientos, el 25% para pago de personal, no importa cuál, lo dice la ley, entonces no es posible. Entonces tú estás encajando, obligando a que se incumpla, obligando a que los ayuntamientos tengan, como lo tienen actualmente, los servidores públicos peor pagados de todo el tren. Al menos que no se le aplicara el aumento también gradual del PIB, que ya ahí sería otra cosa. Pero no es así. Pero no es así. Así es, así mismo es. Entonces, los ayuntamientos, vuelvo y repito, están en la cola del desarrollo institucional, pero también están en la cola de los ingresos que reciben o los ingresos que manejan. Mira, todos los ayuntamientos del país, todos, y cuando hablo de todos, son los 393 ayuntamientos, gobiernos locales del país, manejan 22,000 millones de pesos al año. 22,000 millones de pesos. Cuando tú dices, bueno, pero los principales 10 ayuntamientos del país se llevan aproximadamente el 50% de esos recursos. Al Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santiago, Santo Domingo Norte, San Cristóbal, La Vega, los 10 principales. Entonces te manejan más del 50%. Entonces tú dices, con esa cantidad de dinero, no pueden dar un buen servicio. Entonces hay la necesidad de seguir incrementando, como se ha ido haciendo, pero seguir incrementando de manera efectiva las transferencias a los ayuntamientos para que la gente reciba mejores servicios. Pero también definir los servicios que está obligado a dar. Ya está definido el artículo 20. Servicios mínimos imprescindibles. Está establecido. Los servicios mínimos son mínimos. Eso vamos a decir que no es limitativo. Pero tampoco puede ser mucho más de ahí porque, imagínate, la recolección de desechos sólidos y disposición de los residuos te lleva el 50% de los presupuestos de un ayuntamiento. Por eso que los ayuntamientos han tenido que hacer la subcontrata. Eso por un lado. Pero eso no le exime de que tengan el gasto. Porque la subcontrata no le exime de que tengan el gasto. Tienen que pagar. Pero el impacto ambiental, el ayuntamiento no lo soporta. Y por eso, por ejemplo, aquí, el caso de aquí, y la construcción del vertedero, del moderno vertedero que se está haciendo. Sí, aquí está haciendo el vertedero, pero está haciendo una planta.
Una planta de Sí, tratamiento. entonces Que no es el ayuntamiento, sino que es el sector privado. Sí, pero porque hay una ley, la 223-20, que es la de coprocesamiento de desechos sólidos, que facilita la inversión de esta naturaleza. Aunque la inversión por la que ellos hacen no es por esa razón, no creo, porque son muchos recursos. Porque me parece a mí que más con un compromiso con el pueblo que Un compromiso social. Hay mucho sacrificio empresarial ahí. empresarial. Hay mucho sacrificio. Es un compromiso del sector privado, en este caso de los RICE, con San Francisco de Macorís, que por lo que establece la ley. Ahora bien, la ley te lo facilita. La ley de residuos sólidos y coprocesamiento te facilita ese tipo de inversión porque hay unos recursos de fideicomiso que se van a invertir para ese tipo de... La ley te facilita, pero también lo penaliza. Porque ellos tuvieron que pagar 2 millones de pesos al ayuntamiento municipal. No, pero en permisología. pero eso es Y permisología, en Santo Domingo tuvieron que gastar otro 8 millones de pesos, es decir, más de 10 millones de pesos en permisología que tiene que renovables. Es decir, que eso hay que revisarlo también ahí. Así es. Pero de hecho, es importante la inversión. de hecho ya hay un anteproyecto de ley de modificación de la ley de residuos sólidos. Ya se está estudiando, de hecho en la Cámara de Diputados está. Debiese despenalizarse. No sé cuál es el contenido de esa propuesta de modificación, no lo sé, no la conozco, pero sí ya sé que hay una propuesta. Hablemos del rol del regidor y estoy muy interesado en esto para que la gente conozca cuáles son las competencias del regidor para que sepa qué pedirle al regidor. Te decía, en el artículo 52 de la ley 176 establece su condición normativa de fiscalización, de supervisión, fiscalización y de normativa. Artículo 52. Entonces, el artículo 52 te establece de manera general la condición de aprobación, de supervisión y de fiscalización. Aprobación de normas. Cuando digo normas, te digo de las 4 condiciones, de los 4 instrumentos que tiene ordenanza, resoluciones, reglamentos y acuerdos. Pero también te establece, dentro de ese marco general, qué cosa puede hacer y qué cosa no puede hacer. Pero no puede hacer nunca con cuestiones administrativas. Nunca, excepto aprobar el presupuesto o modificarlo. Lo que tiene que ver con presupuesto, porque después la responsabilidad de ejecución presupuestaria, artículo 345, es del alcalde. Lo establece la ley de manera taxativa, es del síndico, dice la ley, porque en el 2007 el término alcalde todavía no existía legalmente. La ejecución presupuestaria, la ejecución de los recursos, la administración de los recursos es del alcalde, es de la alcaldía, esa es su responsabilidad. El Consejo de Regidores es normativo, de fiscalización, de supervisión, y el artículo 52 dice, en modo alguno ejerce labores administrativas. Por eso el Consejo de Regidores no se puede comprometer con dar ayuda. El Consejo de Regidores sí se puede... Ni ningún regidor. Ni ningún regidor, de manera particular. Ni con hacer calles, ni se puede comprometer con someterlo en el presupuesto. Porque si ellos discuten el presupuesto, porque sí es una responsabilidad de ellos, del Consejo de Regidores, la discusión, yo te decía que tiene 4 etapas: formulación, discusión y aprobación, ejecución del presupuesto y evaluación del presupuesto, o fiscalización del presupuesto, por hacer el Consejo de Regidores. Entonces esas 4 etapas, en la etapa segunda, que es la de aprobación y discusión, el Consejo de Regidores, si se comprometió en campaña con una camino, una calle, un contenedor, una cosa, tiene que discutir para que se entre ahí en el presupuesto. Porque si no está dentro del presupuesto, ya no se va a ejecutar. Lo que no está en el presupuesto es inejecutable. ¿Por qué? Porque no tiene dinero. Y lo que no tiene dinero no se ejecuta. Entonces, si tú no tienes recursos asignados para una obra particular, si tú como regidor no luchas, no peleas, no discutes, para que tu obra a la que tú tienes interés, cuando digo de interés desde el punto de vista comunitario, de que esté ahí, no esté, entonces si dejas pasar ese momento, ya perdiste los avances. Discute, regidor, discutan, analicen, verifiquen y procuren que su aspiración esté plasmada de manera taxativa en el presupuesto, porque si no está en el presupuesto no hay manera legal de ejecutar. Y que conozcan bien la ley. Claro, mire,
las actuaciones de los entes públicos, de los actores públicos, tienen que ser en el marco de la ley. Porque hay un principio, dice, el principio de legalidad de los actos públicos. Es decir, los actos públicos todos tienen que estar enmarcados dentro de la ley. Por eso es que lo que la ley no establece no está permitido, porque los actos públicos, el accionar de los actores públicos tiene que estar enmarcado en la ley. Desde el punto de vista en general, ¿verdad? Porque para que entiendan. Ahí yo veo que está consignado en la ley lo que es en la parte administrativa la responsabilidad del alcalde de la administración. Claro. Por eso tiene que comprometerse a lo que es la transparencia. ¿Qué pasa en los ayuntamientos? ¿Qué pasa en los cabildos? ¿Qué está fallando para que haya una correcta administración de los mismos recursos? Bueno, esa pregunta que tú haces es muy amplia, pero yo te voy a decir lo siguiente. Muy amplia porque decir que en todos los ayuntamientos está pasando algo en algunos no. Excúsame. No, cuando digo que está pasando algo, no sé, lo que no quiero saber es qué es ese algo. ¿Qué está pasando en el ayuntamiento con la administración de los recursos? Por ejemplo, los ayuntamientos cogen y te actúan con toda la transparencia del mundo a la luz de lo que perciben por la ley de cabildos. Es decir, por la ley 16603. Exactamente. Es la coparticipación de los recursos del Estado. En del presupuesto nacional. Perfecto. La participación. No del presupuesto. Realmente no del presupuesto. La gente en términos generales tiene una confusión. Es de las recaudaciones internas. Porque el presupuesto tiene otros ingredientes que no es recaudación interna, como es la deuda pública interna. Ok. O sea, de eso no está dentro del marco de esa. Exactamente, la distribución. Y te transparentan. Y tú lo ves que hasta te presentan premios y te hacen evaluaciones en el uso de esos recursos. Pero no hay una transparencia o una evidencia de estas otras obtención de recursos que hemos citado aquí, como lo es por la ley, cada vez que se abre una urbanización o se construye un edificio, cada vez que se paga un servicio, los espectáculos públicos. Es decir, el municipio de San Francisco de Macorís, para ponerte un ejemplo, y lo que yo he visto, no se transparenta ni siquiera en la rendición de cuentas. Sí, mira, yo creo que sí. Porque todo lo que entra al ayuntamiento, vuelvo y repito, lo que entra al ayuntamiento. Ok, lo que entra. Al ayuntamiento tiene que estar. Antes de cruzar la calle, no, está bien. Tiene que estar debidamente justificado y tiene que estar documentado y tiene que estar informado y además está presupuestado en términos generales. Es decir, los ayuntamientos tienen, y yo digo con conocimiento de causa, el ayuntamiento tiene todo eso presupuestado y cada vez que entra hacen un recibo y entran los recursos. Y esos recursos se distribuyen, eso establece la ley. Ahora bien, lo que no entra, bueno, ya eso es otra cosa, yo a esa parte no tengo conocimiento, pero lo que entra está evidenciado. Que lo utilice de la mejor manera, que no lo utilice de la mejor manera, para responder a eso, tú tienes que ver cómo está presupuestado. Porque en el presupuesto tiene que decir, ejemplo, el Ayuntamiento de San Francisco el presupuesto actual tiene cerca de 400 millones de pesos. De esos 400 millones de pesos se distribuyen de tal manera. Va a ingresar de la siguiente manera, por transferencia tal, por urbanizaciones tal, están ahí. Entonces, eso se distribuye de tal manera. Entonces, tú tienes que ver si cuando se gasta o cuando se distribuye está adecuado. Porque lo que entra tiene que estar ahí. Y si no está ahí, entonces es un ingreso extraordinario que tiene que volverse a presupuestar. Estoy hablando en términos... ¿Todos los ingresos extraordinarios tienen que volverse a presupuestar? Sí, claro. Tiene que... De no hacerse, ¿cuál es la penalización? No hay, la ley no establece penalización para eso, pero no se pueden gastar desde el punto de vista legal. Estoy hablando, o sea, yo me baso en el deber ser, ¿verdad? Sí. Entonces, tú no puedes, para tú gastar, tienes que tener presupuestado. Si te ingresa extraordinariamente, entonces tú haces
te decía hace un ratito, con el artículo 339, una modificación presupuestaria por ingresos extraordinarios y hace la distribución correspondiente. Porque si no está en el presupuesto, legalmente no lo puede hacer. Porque tú tienes que afectar cada vez que gastas una partida presupuestaria. Tú cada vez que ingresas tienes que afectar un clasificador de ingresos. Entonces, eso tiene que estar presupuestado desde el punto de vista de deber ser. Si no está presupuestado, como hay muchos que lo entran y que lo entran en cualquier cuenta, no es como debe ser. Entonces, eso, pero hay ayuntamientos, por ejemplo, el ayuntamiento de aquí tiene un buen sistema presupuestario, un muy buen sistema. El ayuntamiento te presupuesta todo. Y si no hay, bueno, si no está presupuestado lo que están diciendo, entonces tiene que hacer una modificación presupuestaria por ingreso extraordinario. Por ingreso extraordinario. Que eso puede darse. Muy pocas veces se da, pero se dan. Hablemos de los departamentos internos. Mira, la estructura organizativa de los ayuntamientos responde en términos generales a lo que tiene que establecer, a lo que establece la ley. Tiene, vuelvo y te repito, 2 órganos. Normativo, que es el Consejo de Regidores, administrativo, que es el alcalde. Debajo del órgano del Consejo de Regidores está Contraloría y está Secretaría del Consejo. Debajo de la alcaldía está Secretaría General, Tesorería o parte financiera, gerencia financiera, está servicios municipales, está el servicio que tiene policía, que tiene bomberos, que tiene mercado, que tiene matadero. Ese organigrama, de hecho el ayuntamiento de aquí de San Francisco de Macorís lo tiene aprobado por el MAP. Sí. Ese organigrama responde primero a la ley, porque los departamentos o la estructura está, en términos generales, está en la ley, pero también responde a lo que establece el MAP, el Ministerio de Administración Pública. A cada departamento se le tiene una función, una competencia, una atribución, un servicio que dar. Claro, bajo la dependencia de la alcaldía. Bajo la dependencia de la alcaldía. Algunos tienen más o menos cierto grado de autonomía. Cuando digo grado de autonomía, por ejemplo, por poner un ejemplo, recaudaciones. Recaudaciones puede hacer su propia gestión. Pero el alcalde depende del alcalde, no depende del Consejo de Regidores. O servicios municipales. Porque los bomberos pertenecen a la alcaldía, aunque aquí se cree, o se ha creído, o se ha querido creer, que es una dependencia aparte. No, los bomberos pertenecen al ayuntamiento y están por debajo de la alcaldía. Y por eso, cada vez que cada vez que se debe aumentar, o se debe modificar, el presupuesto para ellos, tienen que ir a la alcaldía. No es el general de los bomberos que hace eso. El general de los bomberos depende del alcalde. Entonces, los departamentos, cada uno tiene lo que se llama una estructura programática. Los consejos, y esto es muy técnico, la mayoría de la gente no, pero hay lo que se llama una estructura programática, porque hay la Dirección General de Presupuesto, conforme la ley, conforme su propia ley también, conforme la ley 176, conforme su propia ley, la 423-06, conforme el MAP, ha hecho una estructura programática que es donde se establece qué programa, qué departamento se le puede asignar presupuesto. Es decir, hay una estructura, hay una organización adecuada. Cuando te digo adecuada es cruzada, donde establece el MAP, donde establece el presupuesto, donde establece contabilidad gubernamental, donde están todos los intereses desde el punto de vista institucional establecidos en el presupuesto. Y entonces, todos esos departamentos están reflejados en esa estructura del presupuesto. Y por eso esos departamentos pueden existir, porque si no estuvieran en la estructura presupuestaria, tampoco pudieran existir. De hecho, la burocracia organizacional o el organigrama de las instituciones municipales está bien estructurado. Lo que pasa es que vuelvo y te repito, desde el punto de vista de desarrollo institucional, nos hemos quedado en la cola del desarrollo institucional público. ¿Por qué? Porque ha habido históricamente, hace 100 años, una concepción centralizada del Estado. Y el ayuntamiento lo ha relegado
a un tercer, cuarto, quinto plano del desarrollo institucional. Tú ves que todo el mundo tiene el sueldo mínimo de las instituciones del Estado. Son 10,000 y pico de pesos mínimo. En los ayuntamientos son 5,117. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos no tienen dinero suficiente para pagarle más de ahí. Entonces, si tú no tienes capacidad financiera para tener un buen equipo técnico, porque por ejemplo yo no trabajo en un ayuntamiento, posiblemente, creo yo. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento lo que me va a pagar son 3 pesos. Y yo no puedo vivir con 3 pesos. El ayuntamiento me puede pagar a mí. Bueno, de hecho, en San Francisco de Macorís, que es uno de los ayuntamientos medianos, a un ingeniero le pagan 30,000 pesos al mes. Entonces, no va a tener técnico, no es que no va a tener técnico, es que un técnico capacitado. Puede ser capacitado, pero son escasos. Porque quiera colaborar, porque quiera sacrificar. Y no hay apetito de preparación municipal también porque precisamente... Y aquí hay buenos técnicos ya que se han ido preparando. Hay buenos técnicos aquí en San Francisco de Macorís que han hecho maestría en planificación, que han hecho maestría en gestión municipal, que han hecho maestría en todo el tema de municipio. Yo veo que en otros países, cuando el poder municipal es activo, es decir, ejerce su función, su poder, las cosas funcionan diferente. Yo estuve en Colombia, en Medellín, y da gusto ver cómo esos ayuntamientos son responsables de la ciudad. Pero ¿sabes por qué, Wilson? Te voy a decir por qué. La capacidad de respuesta está íntimamente vinculada a la capacidad financiera. En Colombia, los gobiernos subnacionales, es decir, por debajo del gobierno central, tienen aproximadamente el 50% del presupuesto del Estado. Óyeme, con esa capacidad financiera, casi, porque hay no solamente el municipio, hay las regiones, comunas. Sí. Entonces, no solamente es el municipio. Entonces, esa capacidad financiera para responder te da capacidad real. Entonces, aquí en la República Dominicana nada más hay 2 niveles de gobierno. En Colombia hay 3 o 4. Está la región, está la provincia, está la... Aquí está el gobierno central y el gobierno local. En España está los gobiernos autónomos, las diputaciones, es decir, pero hay gobiernos subnacionales, es decir, gobierno por debajo del nacional. En Colombia es aproximadamente el 50% del presupuesto para esos gobiernos subnacionales, de todo el presupuesto del Estado. En República Dominicana no llega ni al 5%. No llega ni al 5%. Entonces, cuando tú tienes unos gobiernos subnacionales que no te manejan el 5% del presupuesto general del Estado, tú no le puedes exigir las mismas características, condiciones que le exige, o mejor dicho, que te da un gobierno que te maneja el 50%. Además de la concepción, yo te repito, porque lo que se discute aquí no solamente es la capacidad que tienen los gobiernos locales, ese es un tema. El problema es la concepción centralizada del Estado, la realidad de centralización que existe. Porque cuando la capacidad de recaudación se la ha ido quitando a los gobiernos locales. Sentencia del Tribunal Constitucional le han quitado, leyes le han quitado. Y así cada vez les restringen más la capacidad de recaudación. Entonces, así el desarrollo local, el desarrollo territorial, el desarrollo de la descentralización es muy escaso. Y va a ser muy escaso. Va a seguir siendo muy escaso. Los alcaldes, todos los alcaldes, cuando están en campaña, prometen tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Cuando llegan a la realidad, dicen, pues yo no sabía que esto era así. Pues antes de tú ver, tienes que saber. Sí, pero aquí se crea unas expectativas muy altas para las alcaldías. Claro, y para la misma regiduría. Así es. Te crean en campaña, te hacen un aura y te presentan la panacea. Mira, lo que pasa, hay países, por ejemplo España, donde el alcalde es regidor. ¿Sabes? Allá no se elige el alcalde directo, en España. En España se elige una lista de regidores y siempre el que va como alcalde es el primer regidor, porque es de lista. Entonces, si gana ese partido y tiene la mayoría de regidores, porque después el alcalde lo eligen entre los regidores. Si va a ese partido, gana ese partido, entonces, ok, el que está de primero es el alcalde. Pero los regidores demás
tienen capacidad administrativa, porque así está estructurado. Aquí no. Aquí los regidores no pueden prometer en términos administrativos, en términos financieros, no deberían prometer, pero lo hacen porque si no lo hacen, entonces no tienen votos. Entonces, aquí los regidores no tienen capacidad administrativa, no tienen. Y eso ellos tienen que tener conciencia. Lo que van, lo que están lo tienen porque ya se dan cuenta. Pero lo que van a hacer, lo que son candidatos, no pueden prometer nada desde el punto de vista administrativo, pueden prometer gestiones. No, nosotros vamos a gestionar, nosotros nos comprometemos para gestionar que se haga tal cosa. Y guardianes celosos, por ejemplo, de la administración de los recursos. Así es. Perfecto. ¿Tú serías buen regidor, Wilson? No, lo intenté una vez y quedé muy bien parado. Pero ¿verdad? ¿Tú fuiste candidato? Precandidato. Precandidato, ok. Sí, sí. 2.554 votos sacamos nosotros, de lo que nos contamos. Con eso ya hoy fuera tu regidor. Sí. 2.554. Sí. Y sin pegar un afiche, porque decía que iba a acabar con la contaminación visual. Esa era una de las políticas que traía. Por eso no ganaste. Sí. Sí. Yo hice un periódico, inclusive hasta con propuestas. No sé. No. Sí, sí, sí. Tú serás que no te acuerdas, pero tú sabes. Tú sabes que ya la edad tuya no hay muchas cosas que tú no la retienes. Yo la conozco muy bien. Sí. La dualidad que se presenta en el Estado Dominicano es un poquito cuesta arriba. Por ejemplo, los ayuntamientos, una de sus competencias es la movilidad urbana. Sí, así mismo es. ¿Verdad? Pero tenemos un Intran que es la que regula. Así es. Mira, yo te decía hace ahora unos minutos que cada vez se le quita más competencias, más capacidad a los ayuntamientos, porque no hay la concepción de la descentralización, porque hay la concepción de que los ayuntamientos no lo hacen bien, pero no lo hacen bien porque el Estado Dominicano es un Estado centralista y los políticos son centralistas, todos, de todos los partidos. Sí, sí. Entonces, se crea una ley, el artículo 19, el artículo 19 de la ley dice la competencia del ayuntamiento. Y la primera es el tránsito, la movilidad urbana. Sí. Entonces, el Intran lo crean para regular lo urbano y le quitan capacidad. Claro, hay una confrontación porque entonces se ponen a pelear cuál es el que tiene el derecho, cuál es el que tiene el deber. Entonces, se crean leyes para quitarle posibilidades de actuación a los ayuntamientos, pero también limita la misma institución porque ya esa la tenía el ayuntamiento. Y esa dualidad entra en conflicto y es ineficiente entonces frente a la respuesta que tiene que dar a la población. Así es. Lo que es el caso, por ejemplo, de San Francisco de Macorís. Así es. Que ha aumentado y que aquí son taponcitos los que hay. Y yo insisto con eso. Sí, no, aquí yo le decía a alguien que de los dos, me lo dijo Daniel Almanza, me dice, compadre, es que aquí no hay nada lejos. Aquí de los dos sitios más lejos tú estás en 10 minutos. De los dos sitios más lejos, de un punto a otro punto, tú estás en 10 minutos. Entonces, claro, si no hay una cuestión que traiga dificultades de tránsito en el camino, pero aquí la no hay planificación y la planeación en las políticas municipales. Hablemos de esto, porque es una de las cosas que yo veo más lejos, el fortalecimiento del poder municipal. Mira, hay algo que los actores políticos se resisten mucho. Los actores políticos se resisten mucho a la planificación. ¿Por qué? Bueno, porque la planificación tiene su tiempo. Y aquí estamos siempre a la carrera. La visión electorera. A la carrera. Sí. Y además que la planificación y los planificadores tienen un costo. Pero siempre es menos costoso planificar que no planificar. Siempre es menos costoso desde el punto de vista financiero. Sí. Planificar que no planificar, porque el que no planifica no sabe. Entonces, aquí hay una resistencia a la planificación. Aquí hay una resistencia a sentarnos, pero no solamente de los políticos, es de la sociedad. Es lo personal. Es la sociedad. La sociedad no piensa en la planificación territorial, por ejemplo. Porque para hacer un plan de desarrollo urbano, un plan de desarrollo territorial, un plan de desarrollo local, tiene que sentarse la sociedad a pensar, tiene que tomar tiempo, porque no es lo que Wilson piensa, lo que Cucho piensa, es lo que la sociedad nos ponemos de acuerdo. Entonces la sociedad... ¿Y lo que demanda? Nos ponemos de acuerdo, a veces no ni lo quieran lo que le demanda, a veces, porque
te voy a decir qué pasa. Por ejemplo, un proyecto. Tú tienes un proyecto en un campo, que en ese campo está todo el mundo que tiene problemas intestinales y que tiene que estar viajando mucho el médico a la ciudad. Cuando tú piensas, inmediatamente dices, no, vamos a hacer un centro para que no tenga, un centro de salud para que no tenga que viajar. Pero cuando viene a ver el problema es que el agua está contaminada. Y con eso se resuelve. Y con eso se resuelve, porque tú tienes que pensar, sentarte a pensar qué es lo que está produciendo las cosas. Entonces, la necesidad de la gente es que le resuelvan el problema, pero su visión inmediata es que le pongan un centro para no ir a la ciudad, para no tener que trasladarse, porque tienen problemas intestinales. Entonces, tú tienes que sentarte a la planificación. Y la planificación es un ejercicio social, es un ejercicio técnico y es un ejercicio político. Es un ejercicio social, es un ejercicio técnico y un ejercicio político. Entonces, los políticos no se ponen de acuerdo porque los políticos no se ponen de acuerdo. Porque cada uno dice, cuando digo no se pone de acuerdo, porque cada uno hace una propuesta pensando en el beneficio político o electoral que tenga. Los técnicos siempre estamos, y yo digo como técnico, siempre estamos, bueno, pero es que si yo tomo una decisión técnica y el político no está de acuerdo, no va para parte, porque la viabilidad fundamental de toda propuesta en este país, en este pueblo, es una viabilidad política, no una viabilidad financiera, no es una viabilidad ambiental, no es una viabilidad social, ni es una viabilidad técnica, es una viabilidad política. Entonces, los políticos no se ponen de acuerdo porque su trabajo, en términos de campaña, en términos de, bueno, si lo hace Wilson, es el que se va a llevar el laudo, es Wilson. Entonces, y esa lucha. Y dentro del mismo partido, de sí, la hegemonía. Todo. Entonces, ¿qué pasa? Eso, como sociedad, nosotros vamos caminando y vamos avanzando. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, pero todavía nos falta. Entonces, la planificación del desarrollo, estoy hablando de planificación de desarrollo, porque planificación de la gestión es muy restringido. Y cuando hablo de planificación de la gestión, porque una gestión dura 4 años. Y 4 años, tú entras en abril. Que es uno de nuestros problemas. Sí. Pensar en 4 años, cuando el municipio no va a durar nada más 4 años. Por eso estoy diciendo que vamos a decir que hay dos momentos de la planificación, o 3. Hay un momento a mediano o largo plazo, que vamos a decir 10, 15 o 20 años. Exacto. Pero cada día esa planificación es menos efectiva. ¿Por qué? Porque los tiempos corren tan rápido que lo que tú planificas para 10 años, ya al año y medio dices, mira, pero ya... Lo necesito. Sí. Entonces, pero está bien, pero tú tienes que pensar. Bueno, por ejemplo, China planificó a 2049, 70 años de planificación, 70 años de planificación. Ellos modifican la planificación, entonces la van reajustando. La va reajustando porque los cambios se van dando. Entonces, la República, el pueblo no puede planificar a 15 años porque no nos ponemos de acuerdo. Entonces, si nos ponemos de acuerdo, planificamos a 15 años, después planificamos a 16 años o a 20 años, planificamos lo que le toca a este gobierno en términos generales, en términos estratégicos, porque tú no puedes decir en términos estratégicos lo que le toca a este de 4 años. En términos, que lo incluye en su política. Entonces, después que se tiene 4 años, tiene que planificar en el año presupuestario, porque ¿qué pasa con la planificación? Que la planificación tiene que notarse en el presupuesto. Y ese es el problema, que planificamos sin pensar en el presupuesto. Óyeme, eso es un problema grandísimo de este pueblo. Aquí hay un caos, sobre todo San Francisco de Macorís. Nosotros somos cabeza de región. Aquí el ayuntamiento tiene una agenda. La Asociación para el Desarrollo tiene otra agenda. El Senado tiene otra agenda. Los medios, todo el mundo aquí tiene una agenda y no hay una agenda común de desarrollo provincial con vinculación regional. Yo te dije que la primera, hay 3... La planificación social, pensar técnicamente y pensar políticamente. ¿Sí? Y el diagnóstico social, que es muy importante. Porque eso es parte de la planificación. Sí. Antes de tú hacer una propuesta, tú tienes que tener un diagnóstico. Sí. Claro. Tú tienes que tener una línea base. Nosotros estamos aquí. Y esa línea base te la da un diagnóstico. Después tú haces una propuesta y dices, bueno, vamos a proyectar, hace una proyección y después hace una propuesta ¿Qué es lo que pretende más o menos los cabildos abiertos? Los cabildos abiertos es otra cosa, porque los cabildos abiertos dan respuesta, en términos generales, ahora mismo, a los presupuestos participativos. Pero que los presupuestos participativos están desvinculados de la planificación a largo plazo.
Y ese es uno de los grandes problemas que tiene el presupuesto participativo. Una crítica que yo le hice en medio de un... Y óyeme, yo estoy de acuerdo con la participación de la gente, pero la participación de la gente, la propuesta de la gente tiene que estar concebida en función de un plan a largo plazo. Tú no puedes distribuirle recursos a la gente, que eso es lo que hace, bueno, ¿qué es lo que hace el presupuesto participativo? Dice el artículo 239, artículo 239 de la ley 136, etapa de presupuesto participativo. Las organizaciones y las autoridades se ponen de acuerdo sobre la cantidad de recursos que van a destinar para presupuesto participativo. Se hace la distribución, o sea, tú vas a dividir, se hace la distribución. Entonces dices, ok, a este municipio, a este sector le toca 10 pesos. Entonces la gente piensa en su inversión en 10 pesos, pero no piensa en la inversión que va a hacer, que pueda hacer impacto en el desarrollo. ¿Por qué? Porque eso tiene que pensarlo otro nivel. Entonces, los cabildos abiertos lo que va a responder es, en términos generales, a aprobar esas inversiones que esos sectores han hecho en presupuesto, en asambleas comunitarias, y hacen un cabildo abierto, en términos generales, para aprobar esos proyectos que resultaron priorizados en el proceso asambleario elaborado y que fue desarrollado el presupuesto participativo. Ves que nada más no es financiero el asunto de los cabildos. Es que, oye, no, yo te dije, mira, lo primero que dijimos es que el municipio es el territorio, es el gobierno y son la gente. Entonces, el territorio se planifica desde el punto de vista de uso del suelo. La gente recibe y participa en el desarrollo, pero la gente recibe y participa en el desarrollo. Y el gobierno local, el ayuntamiento como gobierno del territorio, entonces, es el encargado de impulsar, de llevar a cabo toda la estrategia posible para lograr el desarrollo en ese territorio, con la gente, porque el desarrollo no se logra sin la gente. No. Además de que no se logra sin la gente, no se puede construir sin la gente. Y hay que pensar en el desarrollo humano, cuando se habla de desarrollo específicamente, sí, porque si no hay desarrollo humano, no va a haber desarrollo social. Así es. Aunque, desde el punto de vista de la teoría de desarrollo humano, las tres concepciones de desarrollo humano es educación, salud y esperanza de vida, no me recuerdo exactamente, pero la teoría, es decir, pero el desarrollo es más. El desarrollo humano se concretiza ahí cuando tú tienes salud, cuando tienes educación, cuando tú duras más vivo, cuando tú tienes felicidad. Y cuando tienes seguridad. Seguridad, sí, pero de la teoría del desarrollo humano no está la seguridad como parte. La seguridad, quiero decir la seguridad militar o eso, tú sabes. No, eso es una... cuando hablamos de seguridad muchas veces nos vamos a los policías. Sí, exactamente. Donde la seguridad tiene mucho que ver con todo general, sí, de tu esperanza de vida, pero también de tu calidad de vida. Así y es. Tu sistema de retiro y todo ese tipo de cosas. Así es. Cuando se habla de seguridad. Escucho, ya en la parte final, nosotros nos gustaría, ya nos arribamos a un proceso electoral, en la próxima semana, el próximo domingo, ya estaremos imbuidos directamente en la parte electoral. ¿Cuáles son las recomendaciones que, como un técnico conocedor de la ley de municipios, tú le das como observación a la población de San Francisco de Macorís? Lo primero es que el domingo no se va a acabar el mundo. Exacto. Lo primero, esperamos nosotros, no se acabe el mundo. Bueno, sí, está bien. O que se acabe el mundo de ellos. No se va a acabar el mundo, es decir que el pueblo va a seguir más allá del 18. En consecuencia, tenemos que mantener la paz, la calma, la armonía, la tranquilidad, el sosiego, porque nuestro accionar va a durar más allá del 18, pero no va a acabarse el 18. Entonces, yo lo primero que le puedo recomendar es a la población que mantenga la paz, que mantenga la calma, que vaya a votar masivamente, que vaya a votar, porque ese es un derecho que ha durado, se ha conquistado con mucho esfuerzo, no solamente en este país, en el mundo. Y es un gran poder que tenemos. Claro. Y es donde se ejerce la democracia electoral, se ejerce ese día. Porque nosotros tenemos otra democracia, pero la democracia electoral se ejerce ese día. Entonces, esa democracia electoral que se ejerce ese día, nosotros no podemos dejarla de aprovechar, de participar. Aun cuando usted no quiera votar por nadie, vaya y vote en blanco. No importa.
pero vaya a ejercer y a manifestar su posición con relación a lo que usted entiende de los procesos electorales. Eso por un lado. Entonces mantenga la paz, mantenga la calma. Segundo, no pelee por candidatos, no pelee por política, no discuta por política. ¿Por qué? A veces uno con los amigos discute y eso, pero no rompa amistad por política, porque la política pasa mañana. La política pasa mañana. El amigo dura para más tiempo, dura para siempre. El hermano, el compañero, la esposa, el hijo, dura más ahí. Tercero, recuerde que usted va a ejercer un voto por alguien que va a cambiar su vida, o que por lo menos usted pretende que cambie su vida. No que esa persona gane, sino que cambie su vida. O sea, yo no voy a votar para que el otro gane, yo voy a votar para que el otro contribuya con el cambio de vida y con el cambio que necesitamos en este país. Así es que vamos a votar en tranquilidad, en paz, y hágalo porque ustedes entiendan. Yo refrendo esas mismas palabras. Cucho me robó la idea. Esa misma palabra iba yo a usar. Gracias del alma, Cucho, por haber estado con nosotros en estas 2 horas de orientaciones muy fructíferas para edificar a la gente cuáles son las competencias de los que ellos van a elegir, para que a la luz de estos conocimientos, pues, elijamos los perfiles que verdaderamente demanda el municipio de San Francisco de Macorís para alcanzar su desarrollo, que es lo que procuramos todos. Gracias a ustedes. Buenos días. Y ustedes y yo, si Dios quiere, mañana aquí nos encontramos en Las Cosas Como Son. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.